tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida y le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi. Cintia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, con este ruido de la ciudad, característico de la Ciudad de México. Y decidimos comenzar, estamos recorriendo la colonia tabacalera, es el tercer programa dedicado a agotar los lugares característicos de esta colonia tan antigua de la ciudad, tan emblemática, pero decidimos comenzar en este espacio que está usted viendo, la parte trasera del Frontón México, para mostrar un poco el estado de abandono en el que se encuentra. Ya se está rescatando, parece que hay buenas noticias y que después de 15, 16 años va a volver a abrir sus puertas, ya no como frontón, sino como un hotel y un restaurante, pero esta es una constante que hemos encontrado, Cintia, a lo largo de los recorridos por la ciudad. De esta manera estuvo el frontón durante 15 años. Exactamente, y bueno, podemos ver los restos de lo que quedan de todo un complot que se armó aquí. Dice, queremos abierta nuestra fuente de empleo. El sindicato se levantó, hubo huelgas provocadas por Miguel Ríos, el concesionario de este gran lugar, y bueno, que terminó con uno de los lugares más emblemáticos, preponderantes, hermosos, a los cuales yo siempre he querido entrar y obviamente está cerrado, sellado para todo el público. Parece que pronto podremos hacerlo, ya se está resolviendo, se está rescatando el edificio, pero bueno, por lo pronto este es el aspecto lamentable que muestra una de las calles de la ciudad. Estamos recorriendo la colonia tabacalera, quisiera recordar un poco la historia para poder situar de nuevo el recorrido. La colonia tabacalera es abierta, es comprada por Francisco Somera, porque él piensa hacer aquí la colonia de los arquitectos. Compra los terrenos que se llaman los potreros de la Horca y que abarcan hasta San Rafael, y entonces hace un cálculo de especulación inmobiliaria y dice, voy a construir primero en San Rafael la colonia de los arquitectos. La colonia de los arquitectos iba a estar habitada exclusivamente por arquitectos y por estudiantes de la Escuela de San Carlos, esto con el fin de que la colonia se llenara ellos pudieran construir palacetes y villas y chalets muy, muy elegantes. Entonces comienza a vender los terrenos de la colonia que hoy se llama San Rafael, y la colonia de los arquitectos falla. Los arquitectos no compran, los pocos que compran no construyen, a nadie le interesa. Los arquitectos? No les interesó el proyecto, pero al mismo tiempo estaba pasando algo, porque por esos mismos años los hermanos Flores compran los terrenos de Santa María y claro. Por alguna razón Santa María se comienza a poblar rápidamente y entonces Somera tiene que vender, no recupera ni su inversión, y entonces esto provoca que esta zona, lo que hoy conocemos como la colonia tabacalera, quede abandonada, quede convertida en llanos durante muchísimos años. Tiene que llegar el siglo XX, y aquí lo vamos a ver en las construcciones que estamos encontrando, para que se comience la explotación inmobiliaria de este lugar y se va llenando de cosas que van saliendo, pues, como se van necesitando. Claro. Por eso no compartes, estando tan cerca de San Rafael y de Santa María, estando tan cerca de Reforma, Reforma La Araña, estando a un paso del centro, este lugar que podría haber sido, tenía una ubicación privilegiada, se queda rezagada, y entonces comienzan a hacer casitas y edificios ahí como van surgiendo las necesidades, y ese le da ese tono de pariente pobre de Santa María la Ribera y de la colonia San Rafael. Esa es un poco la tragedia de la colonia La Tabacalera. Pues es una colonia que está llena sobre todo de pequeños lugares que han permanecido a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo XX. Estamos frente a un costado del Hotel Carlton. Tiene una marquesina ahí muy, muy antigua que anuncia la novedad de que hay TV a color. Esto es todo un dato. Allá, mira, es todo un dato sobre la época del lugar. Y este hotel tiene adosado, está a una pequeña cantina que se llama también Restaurante Bar Carlton. Sabemos que esta cantina tiene prácticamente 80 años de existencia. Fue abierta por ahí de 1935, 1936, siempre al lado del hotel. Y tiene parte del mobiliario de esa época. ¿Por qué no pasamos a conocerla, te parece? Me encanta el letrero, está increíble. Mira esa barra, qué impresión. ¿Qué tal la música? Sí, la música, el reloj. El reloj no marque las horas. Señor José, don José, ¿cómo está usted? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues venimos a visitarlo, qué bonita barra. Es una barra original, nos dicen de Es una barra original. Mira, es que hay que levantarla. Que además tiene la barra para apoyar los pies. Los pies, que le dicen la periquera, para descansar. Para 1936. 1946 más o menos. Ah, 46. Oiga,
¿Qué nos puede contar de la historia de este lugar? Este estuvo asociado siempre al Hotel Carlton, este bar. Sí. Lo que pasa es que esta es una de las cantinas antiguas de aquí de la colonia tabacalera. Esta cantina ha tenido mucho auge, ha venido mucha gente. Aquí, ¿Sí? Aquí atrás estuvo hospedado el Che Guevara, lo que me dice. Sí, claro, aquí aquí muy cerca. Hay unas personas como por ejemplo Pedro Cervantes, ¿sí? Que es una de las personas que se dedica a esculturas y el presidente Calderón le dio un reconocimiento de la medalla al señor, de una medalla al señor. Y aquí me imagino que todos ellos deben haber sido clientes de este sí. lugar. ¿Por qué hay tantos hoteles en la colonia tabacalera? ¿Usted sabe? Aquí la historia yo escucho de toda la gente que ha vivido, tiene muchos años aquí, que según hay muchos hoteles porque aquí estaba cerca ¿cómo se llama? La terminal de ferrocarril. La estación de Buenavista. De Buenavista. Para albergar a los viajeros, a los visitantes. Y estaban aquí las centrales como Claro, aquí en la calle aquí en Puente de Alvarado a la vuelta del ADO y de la Estrella Blanca. Sí. Entonces, todo eso hizo que hubiera... Que fuera una zona de mucho movimiento. Mucho movimiento. Oiga, siempre que visitamos una cantina nos interesamos por... Pues sí, siempre hay una bebida, cada cantina tiene su bebida particular. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, señor José, ¿cuál es la bebida particular aquí para curar, digamos... los muertos. Los muertos. Bueno, mire, siempre han dicho los clientes que el mejor doctor es el cantinero. Exacto, usted debe saber de eso. Desde la botana, que la gente quiere algo porque necesita algo para comer que le caiga, o quiere algo refrescante para solucionar su problema que tuvo anteriormente en una fiesta o en una borracha. Un problemón, a veces un problema. Entonces, pues nosotros aquí viene y yo lo primero que le digo al cliente, ¿qué es lo que tiene? No, pues mira, me duele la cabeza. Mira, usted funge casi como un doctor. Me duele el estómago, mira, todo el estómago, tómate una bebida que se llama piedra. La piedra. La piedra, o algo refrescante. ¿Y si es la cabeza? Si es la cabeza, pues mira, le decimos, tómate, ¿qué estabas tomando? No, pues ahí tómate lo mismo, pero nada más tómate. Con una aspirina, ok. 2 cositas así y come algo, ¿sí? Porque si tomaste algo que te hizo daño ayer, que por ejemplo tomaste una bebida, un vodka, pues ¿qué es lo que tomaba? No, pues yo tomo ron, tómate un roncito y come algo, ¿sí? O sea, repetir lo mismo que uno Pero no tiene una bebida especial de la casa. Claro que sí, tenemos ¿Cómo se llama? el Menjul, que es muy refrescante. ¿Cómo se llama? Menjul, con M. Menjul. O casi por lo regular yo trabajo mucho la hierbabuena para el estómago. Sí. Y además ustedes también brindan aquí pues lo que es la comida, la botana. La botana casi por lo regular lo que la gente quiere es algo picosito, algo que ahora sí que lo levante otra vez, ¿no? ¿Y qué ofrecen? Pues tenemos aquí la pancita, tenemos la birria, tenemos un consomé de pollo, un consomé de gallina, a lo mejor le hacemos unas migas, o quiere un consomé un jugo de carne, algo que vaya a lo adecuado que lo levante. Pues, oiga, pues le agradecemos mucho. Vamos a seguir caminando por la colonia. Pues ya vendremos a José visitar. Arroyo, ¿verdad? Sí. Don Pepe Arroyo. Aquí Bueno, pues al muchas gracias. Carlton, ¿no? A la cantina Carlton. Carlton. Me encanta la barra, definitivamente. No, está precioso. No he visto una barra como esta en ninguna de las cantinas en las que he visitado. No, además pues, está como muy tranquilo, muy íntimo, ¿no? ¿Iba a decir algo de la barra? Sí, lo que pasa en la barra tiene, aunque usted no lo crea, ahora sí, el tener el tubo ahí que le llaman periquera, Sí. usted puede estar 8 o 10 horas con un pie y otro y no se va a cansar. Es comodísimo. ¿Sí? La barra en aquel entonces no le pusieron una canaleta que lleva ahí, porque la gente antes venía, tomaba y tenía que lavarse y escupir. La canaleta esa antigua, sí, claro. Claro, bueno. Pues después de 8 horas de estar ahí, imagínense cómo se ponía. Gracias. Sí. Bueno, vamos a seguir caminando porque nos queda mucho que recorrer en la colonia tabacalera. Acompáñenos.
Bueno, esto se llama la Colonia Tabacalera, vamos a recordarlo, porque en este lugar, y ya nos estamos aproximando a él en este momento, se abrieron las fábricas de la compañía tabacalera mexicana, una fábrica de cigarrillos que ocupó los terrenos de un antiguo palacio virreinal, uno de los palacios más bellos de Puente de Alvarado y más significativos en la ciudad entera. Lo vamos a visitar en este momento, pero nos estamos acercando a una placita, a un parquecito que está en la parte trasera de este palacio. El palacio es el de los Condes de Buenavista, el palacio donde se encuentra el Museo de San Carlos, que todos conocemos perfectamente. Y esta plaza, este lugar que estamos pisando ya ahora, venía siendo prácticamente la huerta, el jardín de esta casa de campo que mandó a hacer la señora Josefa Rodríguez de Pinillos, que es la marquesa de Buenavista, que sueña comprarle a su hijo un marquesado. Pero bueno, antes de que nos platiques eso, porque es una historia que tú conoces bien, Cintia, me gustaría hacer referencia, nos vamos a meter por aquí, le voy a pedir a la cámara que nos acompañe, a el nombre de la plaza, porque aquí hay unas esculturas que pues no dicen mucho a la gente que visita este lugar. Vamos a hablar, vamos a ver dos de ellas en concreto. De este lado hay una de Gutiérrez Tibón, el antropólogo y filólogo, está lejos ahí. Cometieron la descortesía de no ponerle ni siquiera una placa, nada más pusieron la cabecita, pero en este lugar se encuentra aquí un busto dedicado a Julio Antonio Mella, que está mal aquí, dice que 1996. No, quiere decir que 70 años después, él murió en 1929, 70 años después colocan el busto. Julio Antonio Mella es el fundador del Partido Comunista en Cuba, es el novio de Tina Modotti, que es asesinado aquí en la calle de Morelos, en una esquina, es balaceado y muere aquí en un crimen que causó muchísimo escándalo y muchísimo morbo en el mundo de 1929, en la Ciudad de México en 1929. Es Julio Antonio Mella, fundador del partido, un activista, fundador del Partido Comunista en Cuba. Viene aquí a hacer activismo, es un periodo sí, el Partido Comunista es clandestino, todas estas, es un submundo donde se encuentran muchas personas que tienen ideologías y que están promoviendo muchísimas cosas en los años en los que apenas se va a fundar el Partido Nacional Revolucionario, en los años más crudos iniciales del mundo de la posrevolución. Hay un agujero ahí, mucho cuidado. Sí. La cámara se iba a ir por el agujero. Pero bueno, pues ya estamos entrando por la parte trasera, esto era el jardín de la casa de campo de doña Josefa Rodríguez de Pinillos, la marquesa de Selva Nevada. Exactamente, y es que, bueno, fueron una pareja de bastante prestigio aquí en la Ciudad de México. En 1777 Carlos III les da este título de nobles. Después ellos vivían, de hecho, en una casa, un palacete en el centro histórico, en la calle de Venustiano Carranza, número 49, pero en 1782 la marquesa enviuda esta mujer y decide comprar esta casa de campo en 1782 para regalársela después a su hijo. Ella compra otro título de nobleza y se vuelven los Condes de Buenavista. Ella tiene dos hijos. Al primogénito le toca el marquesado de Sierra Nevada y el menor se queda sin nada, entonces le dice: no te preocupes, te voy a comprar un título de nobleza, tú vas a ser conde de Buenavista. Buenavista es una hacienda, y entonces compra el condado para dárselo a su hijo y manda a hacer esta casa, que es la casa que el hijo de la marquesa de Selva Nevada, va a habitar. Lo que pasa es que el señor muere y la casa nunca es habitada por ellos, y entonces comienza a pasar de mano en mano. De hecho, llega a las manos del conde de Regla, que comete la locura de volver esto una especie de museo particular, porque él tenía muchos objetos, muchas obras de arte, tenía animales disecados, tenía muchísimas cosas, y entonces lo ocupa es como el primer ocupante de prestigio, pero son muchas familias de abolengo las que ocupan este lugar. Vamos a pasar, entramos por la parte trasera, pero vamos a conocer el lugar más importante de la casa en términos arquitectónicos y uno de los lugares más importantes en términos arquitectónicos también de la Ciudad de México.
Bueno, estamos viendo la primera de las habitaciones interiores. Estas habitaciones de la planta baja de la casa estaban destinadas, eran para espacio público, aquí se recibía a los visitantes, y también era el espacio que estaba entregado a la servidumbre, a los porteros, etcétera, los sirvientes de la casa. Y entramos a este patio que de verdad, cada que entro me parece sorprendente, es como verlo por primera vez. Manuel Tolsá, hay que recordar que Manuel Tolsá es el arquitecto de moda. Él le encargan minería, le encargan la catedral, le encargan Loreto, le encargan la estatua de Carlos IV, el interior, el altar de la profesa, el altar mayor de la profesa. Es como decir en el siglo XX, voy a encargarle mi casa a Pedro Ramírez Vázquez, sí, ¿no? Entonces, la marquesa contrata a Tolsá y le entrega este terreno para que haga pues para que lleve a cabo su idea. Y este señor tiene la idea genial de hacer un claustro que es el único claustro elíptico, ¿no? Todos los claustros que hemos visitado pues, son cuadrángulos con sus columnas, y él hace un claustro elíptico que está anunciado desde la fachada. Como vamos al revés, vamos a salir en un momento para ver la fachada, pero este patio está anunciado desde la fachada y tiene un elemento arquitectónico muy interesante, que es el siguiente. La parte baja, donde viven donde están las habitaciones de los servidumbres, es más baja. Y entonces esto sociológicamente tiene un impacto, y psicológicamente tiene un impacto, es una explicación de ese mundo que era la Nueva España, ese mundo de castas, de clases, y la parte alta está como mucho más elevada. Es de una simpleza, pero de una belleza al mismo tiempo increíble, porque va llenando de sombras y de luces esta solución barroco, sí, los distintos espacios. Eso recuerda el barroco, aunque esto ya es un edificio completamente neoclásico. Bueno, tenemos que... Sí, ibas a decir. A mí me parece curioso el hecho de que, porque lo primero que hice cuando llegué fue contar las columnas. Son 20 columnas, 20 columnas las que rodean este espacio oblongo, que está encerrado en un cuadrado, que es también un diseño muy barroco. Por eso son unos pilares almohadillados estos, y luego se continúan con las columnas de arriba, ¿no? Que son de una pureza y de una belleza increíble. Pero el lugar favorito de los visitantes en esta casa, hay algo que podríamos ver aquí al lado, que es que se compró la casa de al lado, que es una casa de principios del siglo XX, la podemos ver ahora, para ampliar el museo, porque podemos ver también el interior de una casa de principios del siglo XIX. Esa casa la hizo Estanislao Suárez en 1914. Estanislao Suárez es el autor del primer aeropuerto que hubo en la ciudad. Ah, eso no sabía. Este señor se estaba preparando, digamos, como arquitecto en esta casa, y una década después hace el primer aeropuerto que hay en la ciudad. Pero el lugar favorito, sin duda, el lugar más llamativo del interior de esta casa, luego del patio, es esto, ¿no? Sí, es impresionante. Supuestamente, bueno, nos encontramos con la imagen, el busto de lo que, según el autor, es Manuel Tolsá, ¿no? Es la imagen de un hombre pues, que se ve muy joven. En un nicho que, bueno, pues, estuvo dedicado a albergar ahí alguna virgen. Pero lo que llama la atención es la simetría, el reposo, la perfección de esta escalera. Y además, como está hecho con peldaños muy largos, uno los tiene que subir con cierto aire aristocrático. Yo quiero probar. Te hago la prueba. Tienes que subir, tienes que hacerlo de manera reposada, lo cual le da una especie de estatus y de elegancia propio de un marqués al que lo sube. Es un detalle que parece que a primera vista está oculto, pero es un detalle verdaderamente genial. Y no te cansa tanto como los otros peldaños, ¿no? Claro, no. Tienes toda la razón. Y el segundo detalle es que al subir te llevas la gran sorpresa que nos estamos llevando en este momento, y vamos a darnos la vuelta para que también la cámara lo pueda tomar y la gente lo pueda ver, de encontrar el acceso a la parte alta a través de esta... Enmarcado como en arcos y columnas preciosas, ¿no? Pero no importa. No señalamos la cúpula. Hay muchísimo calor ese café. Sí, a mí también. Bueno, pues la parte superior de este palacio de los condes de Buenavista. Otra atmósfera. Distintísima, sí, claro. La que se encuentra señorial, arriba, con muchísima luz, y además que alcanzas a ver
el decorado de la parte de arriba, que me imagino que es como... ¿Qué habrá sido en la parte de arriba? ¿Un mirador, una terraza? No, la azotea. La azotea. Sí, la azotea, pero también tiene la solución de ponerle esa especie de pretil allá arriba. Lo que pasa es que la casa es muy codiciada por las grandes familias del siglo XIX. Durante un tiempo vive aquí Santana, el general Antonio López de Santana. La marquesa Calderón de la Barca, cuando vive en una de las casas que ya no existen, que estuvo aquí en Puente de Alvarado, ella dice que estaría feliz de poder rentar esta casa. ¿No? ¿Sigues cansado? No. Que estaría feliz de poder rentar esta casa. Y en un momento Maximiliano conoce la casa y se la regala, se la entrega al mariscal Aquiles Bazán, que es el que dirige la expedición, la intervención extranjera en México en tiempos de la Reforma y del Segundo Imperio. El mariscal Bazán vive aquí con su esposa Pepita de la Peña y se vuelve este lugar, pues el lugar de las grandes recepciones de la aristocracia del Segundo Imperio. Y luego, pues, cae Maximiliano, se va el mariscal, Pepita de la Peña pelea la casa, pero pues le dicen que no, y entonces tiene distintos destinos. Por aquí estuvo la Lotería Nacional. Sí, de hecho creo que te voy a dar el dato exacto. Estuvo en 1933 el edificio de la Lotería Nacional. Luego. Después estuvo... Fue una escuela. Después la señora Beistegui, que era como la que había heredado, digamos, el lugar, fraccionó los terrenos aledaños que todavía eran de su propiedad y después se convirtió, el inmueble es ocupado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces pasa como oficinas, pasa como y finalmente se vuelve escuela en algún momento, hasta que en los 60 se es rescatado, se le reconoce su valor histórico y se rescata completamente el inmueble. Vamos a bajar para poder para poder ver la fachada y ver de paso la casa del lado de Estanislao, que hizo Estanislao Suárez, el autor del primer aeropuerto que hubo en la Ciudad de México. También hizo la división aquí interna para que fueran las oficinas de la tabacalera, ¿no? ¿O estoy equivocada? La tabacalera es en 1899 y la casa que está al lado es de 1914. Entonces no sé si haya estado a cargo del mismo señor este proyecto. En todo caso, podemos visitar antes de salir para asomarnos, simplemente para ver la disposición de una casa mexicana de principios del siglo XX, de una de las grandes casas, porque lo que sí queda, ya no queda nada, porque la destrucción que durante el siglo XX se realizó en Puente de Alvarado es brutal. Puente de Alvarado fue arrasada completamente. Para empezar, hay que recordar y hay que tratar de imaginarnos, Cintia, estamos en el patio y podemos ver hacia la calle que aquí enfrente pasaba el acueducto. Es decir, aquí la vista era no solamente esta vista espléndida que tenemos nosotros, sino al fondo se veían los arcos de ese alto, de los 1000 arcos, ¿no? Del acueducto que traía agua y que llegaba hasta lo que hoy es Bellas Artes, a la fuente de la Mariscala, a la casa de la Mariscala. Entonces, la calle de Puente de Alvarado se llenó de mansiones de gran belleza, de gran riqueza, y fue completamente arrasada a lo largo del siglo XX. Quedan unas cuantas, de verdad es un ejemplo de la destrucción en la ciudad y de las poquísimas que quedan de esas casas grandiosas y señoriales que en algún momento le dieron el tono, le dieron el estilo a la calle. Solamente queda esta. Estamos entrando pues al interior. Como les digo, el museo compró el edificio de Junto para extender ahí sus actividades, pero esta es la casa que se hallaba al lado. No sabemos a quién perteneció, no sabemos cuánto tiempo estuvo habitada, pero aquí se puede ver perfectamente ese patio, ese estilo que decoró la vida mexicana a principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahora le voy a rogar que nos acompañe a la salida, pues dejamos como postre la fachada. Es un lugar bellísimo. Vamos a detenernos un momento ahí para seguir caminando por calles de la colonia La Tabacalera. Este sería el portón de la entrada de la casa de Junto. Sí. Sí.
Bueno, pues estamos en el lugar en el que tendríamos que haber comenzado, es decir, estamos acabando en el principio, que es la fachada única, extraordinaria, en un edificio virreinal, en un edificio de la época colonial. Esta es la fachada diseñada por Tolsá y que por eso ha hecho que la casa se conozca, Cintia, como la casa de la herradura. El hecho de este remetimiento sorprendente en estas, porque las casas a las que estamos acostumbrados en el centro... Si acaso pues se salen, ¿no? Tienen una entrada cóncava. Claro, este es otro de los juegos a los que nos invita Manuel Tolsá, ¿no? El remetimiento y luego la simetría completamente racional que tiene la fachada, muy ordenada por las columnas que flanquean los balcones, etcétera. Esto es uno de los edificios únicos que hay en la Ciudad de México y uno de los más bellos, Cintia. Sí, bueno, de hecho podemos también ver que como todo palacio, lugar emblemático de la Ciudad de México está su placa en la que dice esta fue la casa del Marqués de Buenavista. Marqués, Conde de Buenavista, eran los dos, fueron marqueses, después condes, y edificada a principios del siglo XIX por el arquitecto Manuel Tolsá. Pues como ustedes ven, pues definitivamente Manuel Tolsá, ya hemos hecho recorridos mostrando todas las obras, siguiendo la huella de Tolsá. Siguiendo la huella de Tolsá, y es definitivamente uno de los arquitectos, pues yo creo que más, digamos, importantes de toda la arquitectura mexicana, de todos los edificios que podemos ver en la ciudad. Y vamos a pasar aquí a ver el contraste un poco de las fachadas. Esta es la construcción aledaña, esta es una construcción levantada en 1914, le decía yo, por Estanislao Suárez, que una década después, en 1925, hace el primer aeropuerto que hay en la ciudad. Digamos que se entrena levantando este edificio. Pero este edificio seguramente... ocupó el espacio de un edificio anterior, probablemente solamente fue remodelado porque conserva muchos elementos característicos de la arquitectura del siglo XIX. Nos quisimos detener aquí, ya habíamos entrado, le dimos a conocer su interior, porque este era el estilo, este era el tono, este era el toque que tenía a lo largo de todo Puente de Alvarado. Era lo que un peatón, lo que un paseante podía encontrar, este tipo de casas de las que nos habla la marquesa Calderón de la Barca, y volvemos a invitarlo a que se imagine con nosotros el aspecto de estos dos edificios contiguos, teniendo enfrente el acueducto, Cintia, el acueducto que pasaba trayendo el agua desde la calzada de la Verónica. Aquí podemos ver el trazo, nos lo podemos imaginar perfectamente si tendemos la vista hacia el camellón por donde hoy es lo del metro. Podemos ver, podemos imaginar perfecto cómo se curveaba, ¿no? Con los 1000 arcos. Te puedes imaginarte los arcos, ¿no? Llevando el agua. Y enfrente, bueno, pues queda otra construcción propia de la época, pero como les decía, son poquísimas. El siglo XX, pues prácticamente arrasó con esta calzada, la calzada más antigua de América, la calzada que conectaba la capital azteca con el pueblo de Tacuba, es la más antigua, la más vieja que hay en América, ¿no? Y miren nada más el estado en el que la tenemos. Ojalá se pueda revitalizar y revalorar pronto todo esto. Vamos a seguir caminando por la colonia La Tabacalera, vamos a visitar la casa donde se conocieron Fidel Castro y el Che Guevara, que sigue en pie. Vamos a visitar la casa donde vivió José Clemente Orozco, sí. ¿No? Este gran muralista mexicano. Favorito, diría yo. Y vamos a visitar, a muchas cosas que ver. Hay una casa, y vamos a pasar por una calle, en donde se le celebró el primer baile gay que hubo en la Ciudad de México. Acompáñenos.
de vuelta en nuestro recorrido por la colonia tabacalera. Vamos caminando por una pequeña calle, la calle de Ignacio Mariscal. Vamos a visitar un pequeño rincón perdido, escondido en la colonia, que fue lugar de residencia de uno de los grandes del arte mexicano del siglo XX, uno de los 3 grandes del arte mexicano del siglo XX. De hecho, yo diría que... Para mí es mejor. Luis Cardosa y Aragón decía, los 3 grandes del muralismo mexicano son 2. José Clemente Orozco. Bueno, pues esa es la... Vamos a visitar el número 132, que es la casa en la que vivió precisamente aquí en la colonia tabacalera este gran muralista de origen jalisciense, que se haría famoso porque pierde la mano a los 21 años y porque a partir de entonces llena sus pinturas con manos, siempre hay puños retadores, siempre hay fuego, porque le toca ver las erupciones del volcán, vive muy cerca de donde son las erupciones del volcán de Colima, y entonces tiene una niñez de fuego. Dicen que se gesta una poética del fuego que él arrastra siempre, y entonces en todos sus murales vamos a encontrar siempre manos y fuego. Visitamos hace poco en el Palacio de Bellas Artes un mural extraordinario, perturbador, una de las obras de arte más perturbadoras que hay en el arte mexicano, donde está la chata, esta mujer que está tendida grotescamente, con una rabia y con un cinismo, ¿no? Y es bajo esta idea de que el mundo pues va mal, de que todo está, el maquinismo, el capitalismo ha destruido todo y que hace falta la purificación del fuego, hace falta una catarsis, hace falta una transformación, un mural muy, muy violento. Este es precisamente el lugar, el número 132, en donde habitó este pintor. Hoy pues lo que vemos aquí es Casa de los Amigos, porque después de que muriera José Clemente Orozco, que de hecho murió en esta casa, fue velado aquí, después fue trasladado a Bellas Artes. ¿Murió en el 49? 49, sí, 1949. Y entonces esto la compraron, la Casa de los Amigos, una organización de cuáqueros que pues se dedicaron a ayudar a muchísimos de los, digamos, personas en dificultades en otros países, en Centroamérica, por ejemplo, en los 80s, refugiados políticos vinieron, se hospedaron en esta casa, les daban de comer, les daban asilo, los ayudaban, y así han llevado, digamos, obras altruistas a lo largo hasta el día de hoy. Así es, aquí dice Centro de Paz y Entendimiento Internacional, llegó en 1956, de hecho compraron a los descendientes, a los familiares de Orozco esta casa, y a lo que se dedican es a prestar servicios sociales a refugiados. Cuando los guatemaltecos, esto que mencionabas en los años 80, cuando viene la crisis de la guerra civil en Guatemala, etcétera, hay miles de refugiados que llegan a México, y esta Casa de los Amigos, como se llama, está encargada de darles auxilio a esa clase de personas. Tenemos preparada una pequeña semblanza, una pequeña biografía acerca del personaje insigne que vivió y murió en esta casa, José Clemente Orozco. Considerado el Goya mexicano, el pintor y litógrafo José Clemente Orozco destaca por encabezar el movimiento muralista mexicano. Nacido el 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán, Jalisco, a los 25 años ingresó a la Academia de San Carlos para perfeccionar su gusto por la actividad pictórica. En 1910, además de colaborar como caricaturista en diversas publicaciones y de plasmar los ambientes nocturnos de la ciudad en una serie de acuarelas con tendencia expresionista, participó en la primera Exposición Nacional de Pintura Mexicana. Para 1916, hizo su primera exposición pública en la librería Biblos de la Ciudad de México. En esa ocasión, presentó alrededor de un centenar de obras, donde ya reflejaba un marcado contenido social. Entre 1922 y 1927, siendo ya un artista reconocido, pintó la que sería su primera obra de gran relevancia, los frescos para la Escuela Preparatoria Nacional. A continuación, viajó a Norteamérica, donde pintó algunos de los murales de mayor relevancia en toda su trayectoria profesional. Tal es el caso de los frescos del Colegio Pomona en California, o los paneles para el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York.
Poco después, hacia 1935, regresó a México y pintó sus más grandes creaciones en importantes edificios mexicanos, como el Palacio de Bellas Artes, la Universidad de Guadalajara, el Hospicio Cabañas o el Palacio de Gobierno de Jalisco. Para 1946, recibió el Premio Nacional de Bellas Artes y 3 años después, es decir, en 1949, murió a los 65 años, quien formara parte del grupo de los 3 grandes muralistas, José Clemente Orozco. Seguimos nuestro recorrido y damos vuelta en la calle de Ezequiel Montes, seguimos en la colonia La Tabacalera. La calle Ezequiel Montes se llamó originalmente Calle de la Paz. La calle de la Paz es famosa en la historia contracultural, digamos, en la historia subterránea de México, porque en noviembre de 1901 la policía recibió un aviso, vino a esta calle, la calle de la Paz. En alguna de estas casas se estaba efectuando un baile. Tocaron la puerta y descubrieron que adentro estaban bailando 22 hombres con 19 hombres, pero los 19 hombres estaban vestidos de mujer. En total eran 42 personas. Estas 42 personas, la mitad vestidos de hombres, la mitad vestidos de mujer, con coloretes, con pelucas, todo el atuendo, con claro. todo el atuendo. Estaban enrifando a un joven agraciado, dicen, de cabello rizado, rubio, lo iban a rifar esa noche, y entonces la policía los sorprende y se arma en el México porfiriano uno de los grandes escándalos, porque la homosexualidad nunca salía a flote, estaba soterrada, estaba condenada a vivir pues prácticamente en las cavernas, y entonces se arma el gran escándalo. Pero los policías que hacen la detención cuentan a 42 personas, y los que llegan a la estación de policía, exacto, a donde estaba la 6ª demarcación de policía, son solamente 41. De ahí viene el chiste del número 41, de la satanización del número 41 que ha acompañado la cultura popular mexicana. Decía Rafael F.L. Urquizo que no hay, en el ejército no hay un batallón 41, del 40 se pasan al 42, que es raro. Que incluso la gente que decía no, cuando llegaba a los 41 decía no cumplí estos años, me paso a los 42, etcétera, y todo era por eso. El escándalo, pues tú lo conoces bien. El gran escándalo es que entre esos personajes se encontraba nada más y nada menos que un vecino ilustre de la colonia tabacalera, nada más ni nada menos que don Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz. Ya Porfirio estuvimos hablando de él, porque de hecho visitamos la Lotería Nacional. La lotería, que ahí era su casa. Bueno, muy bien, le quedaba un tiro de piedra, y entonces corría el rumor, a pesar de que Tablada, por ejemplo, José Juan Tablada lo trata de desmentir en sus memorias, de que Ignacio de la Torre y Mier era en realidad un gay de closet. Entonces se hace el escándalo, pero al yerno de don Porfirio lo dejan ir a todos los ricos, y finalmente solamente mandan a los campos de trabajo de Valle Nacional y en Yucatán, a los campos de algodón en Yucatán, a los que estaban vestidos de mujer. Es decir, a los que estaban vestidos de hombre y que eran ricos, además, los dejaron ir. No se supieron ni los nombres, salvo de 3 personas, un señor de apellido Solórzano, otro señor de apellido Sosaya y otro señor de apellido Luna. Fueron los únicos 3 nombres que trascendieron de los que estaban ahí. Todo lo demás lo callaron, lo taparon. Claro. A los otros, en medio de un escarnio, porque eso sí los mandaron en una cuerda hacia la estación de ferrocarril, y la gente salió a ofenderlos, a escupirles, a gritarles. Eran los de menos recursos y los que estaban vestidos de mujer. Todos los señoritos aristócratas del porfiriato, pues un velo de silencio se tendió alrededor de ellos. Pero estamos también en una calle en la que vivió, esto es un pasaje notable en la historia de México, sí, pero estamos en una calle en la que vivió también Cube Bonifant, la primera periodista mexicana, la primera cronista, más que la primera periodista, la primera cronista que hubo en México. Una muchacha que a los 17 años es descubierta por Carlos Noriega Job, la lleva a escribir a la Universal porque era talentosísima, era ingeniosísima, era mala,
odiaba a las mujeres, era muy crítica con todo y tenía una inteligencia y un estilo literario muy, muy notables. La inteligencia más que el estilo, como solía ocurrir en esos años. ¿En qué casa vivió? No sabemos en qué casa vivió, solamente sabemos que fue habitante de esta calle. Y en 1917 se vuelve la revelación en el periódico El Universal como el joven descubrimiento, la joven promesa, porque escribe poesía, porque hace crítica del cine mudo, era fanática del cine mudo de entonces, y se pasa visitando los cines de entonces, el Venecia, el Salón Rojo, el Trianón, etcétera, y entonces hace reseñas que publica en los periódicos. Cube Bonifant es una figura olvidada, pero es una figura que abre el camino para las mujeres. Ella, ¿no? Vamos a hacer para empezar, una pequeña crónica, una pequeña semblanza, pero sí ameritaría como rascar un poco más en la vida y en la biografía de esta persona. Tenemos una pequeña crónica que habla de este habitante ilustre de la colonia La Tabacalera, Cube Bonifant. La primera vez que Cube Bonifant puso un pie en el mundo del periodismo, se presentó como una chica de 17 años, completamente feliz, colérica, versátil, pero en el fondo, capaz de ser formal. Eso fue publicado un lejano 17 de marzo de 1921. Esa chica de 17 años, en realidad se llamaba Antonia Bonifant López, y recién había desempacado sus maletas en la Ciudad de México, acompañada por su madre y sus hermanas. Al periodismo, Cube Bonifant entró por la puerta de la necesidad. Tenía que conseguir un trabajo estable. El director del Universal Ilustrado le dio la solución y ella la tomó después de un breve titubeo. A partir de ese primer paso, esta notable habitante de la colonia La Tabacalera fue labrando una trayectoria periodística envidiable, que dejó repartidas más de 2,000 crónicas en periódicos y revistas. Cube Bonifant decidió salirse del molde y no escribir únicamente de temas para señoritas. En sus crónicas hablaba de literatura, ópera, fútbol, corridas de toros, cine, cabarets, historias de nota roja o moda. Su espíritu irónico y provocador la encubró como una de las voces indispensables del periodismo mexicano de aquella época. Colaboró en los periódicos El Mundo, dirigido por Martín Luis Guzmán, El Demócrata y, desde luego, en El Universal. En 1926, Cube Bonifant decide probar suerte como cuentista, bajo un nuevo nombre de pluma, Luz Alba. Luz Alba únicamente publicó un cuento. Sin embargo, continuó dando teclazos en su Remington para sacar a la luz crítica de cine. Cube Bonifant y Luz Alba convivían frecuentemente en las páginas de las revistas. Una escribía sobre los asuntos de una esposa flapper o sobre las novedades radiofónicas, y la otra se dedicaba a desmenuzar las glorias y fracasos, tanto de Hollywood como del cine nacional. En 1950, Cube Bonifant y Luz Alba se alejaron de la luz pública para vivir únicamente del recuerdo. El 16 de agosto de 1993 murió Antonia Bonifant López, la mujer que alguna vez escribió que era toda una verdad compuesta de mentiras. Bueno, pues encontramos esto en la misma calle de Ezequiel Montes, en la que le contábamos que ocurrió el baile de los 41. Y como las ciudades tienen memoria, como la ciudad guarda unas relaciones muy extrañas con su pasado. Aunque no lo recordemos, aunque no lo tengamos a la vista, la ciudad mantiene una lógica interna que muchas veces sorprende. Y de manera que en la misma calle en donde la homosexualidad surgió a la luz, abandonó la vida subterránea, por lo menos en términos públicos, en 1901, encontramos más de un siglo después esta sex shop, la primera que hay, que se abrió en la Ciudad de México. Sí, de aquí hecho, dice 1992. No vamos a entrar para no ofender los castos ojos de nuestros televidentes, pero estaría bien hacer la acotación de que cómo se relaciona, porque además en esta calle, le decíamos, vivió Cube Bonifant, que fue una mujer que escandalizó su tiempo porque fumaba, porque iba al cine sola, porque se besaba, porque tenía varios novios y fue muy criticada, fue muy atacada en la época. Entonces, alguna relación extraña tiene la calle de Ezequiel Montes con estos 3 episodios, así es, sí. Que hay. Pero bueno, tenemos que seguir caminando, acompáñenos. ¿Dónde?
¿Es aquí mismo? ¿Esta es su mamá? Sí. Este edificio era el edificio... Es el frontón mío. Es el frontón mío. ¿De qué año es esta foto? Ese año sería como por el 60, algo así. Qué bárbaro. ¿Tiene otra foto por ahí? Entonces, toda una tradición de expendedores de diarios. Sí, señor. Mire, son fotos de... en aquella esquina donde es el... Es que este edificio es este, mire. No, este es el Frontón México. Ah, sí, es el frontón, es cierto, sí, ya. Okay. Aquí se ve la entrada. ¿Y este edificio lo tiraron con el temblor? Este era el Pensiones del Istmo. Pensiones. Y lo tiraron a raíz del El terremoto del 85, sí. Ya no lo recordaba. No recordaba este edificio. Sí, y aquí, bueno, nosotros tomamos fotos con los puestos. Ahí está, Aquí estaba el puesto. Pero ahorita que Inicialmente esta era la esquina de mi mamá, que era esta, y ya después así, y ya poco a poco nos han ido Increíble. ¿Usted cómo se llama? Patricia Contreras. Patricia, doña Cada Patricia. 8 días veo su programa. Pues muchas gracias por mostrarnos esa fotografía. Está increíble. Gracias. Es Con uno de permiso. los personajes de la ciudad, Así es. de Abolengo además. Muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, pues de este modo llegamos a la calle José de Emparán, a un costado del Monumento a la Revolución que visitamos hace unas semanas, porque en el número 49 de esta calle, en el departamento C, es el lugar, aquí vivía una cubana que se llamaba María Antonia González. Exacto. Y ella presenta Al Che Guevara con Fidel Castro. Sí, de hecho es Raúl Castro quien presenta a Fidel Castro con el Che Guevara. Eso ocurre en 1955, 1956 en esta calle. El Che Guevara trabaja como médico en el Hospital General, después de haber recorrido, de haber hecho ese viaje que hace, enterándose de todas las tiranías y de las dictaduras de América Latina. Y Fidel Velázquez, bueno, duraron más o menos lo mismo al frente, no es extraño confundirlos, ¿verdad? Estamos hablando de seres eternos. Llega a la Ciudad de México ya con la idea de iniciar desde aquí la Revolución Cubana. Qué curioso, quería tirar a un dictador y terminó volviéndose el dictador, terminó estableciendo la dictadura más antigua que hay en el planeta. Es una paradoja. Pero bueno, al margen de las simpatías ideológicas que pueda o no despertar, es un hecho que en este lugar es el encuentro de los dos personajes que van a convertirse en dos emblemas, mitos, dos iconos casi. internacionales de la guerrilla, de las guerrillas latinoamericanas de los años 50, 60, etcétera, y el Che termina convertido prácticamente en una marca. Es en este lugar, podemos imaginar cómo sería esto en 1955, 1956. Ellos están vigilados por la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad está aquí a unas cuadras, los detienen, se los llevan, permanecen presos varios días en lo que los interrogan. Fidel es el último en salir
los interrogan durante varios días, pero dicen que Fernando Gutiérrez Barrios siente cierta simpatía cuando se entera que lo que están haciendo, lo que están gestando es pues liberar al pueblo cubano, y les dan facilidades para que puedan irse. Toda una historia de todo un mundo que cada vez queda un poco más en el olvido en la Ciudad de México. Pero bueno, esta es la puerta, este es el lugar por donde pasó el Che Guevara. Seguramente jalaron aquí, pusieron la mano y jalaron para cerrar, tanto Fidel como el Che. Es interesante. Sí, de hecho dicen que Fidel, cuando conoció al Che, se le hizo pues una persona que estaba vestida muy pobremente, se veía muy como escuálido, enfermo de asma, un hombre, claro. Pero que cuando lo escuchó, de hecho creo que no dio 5 pesos por él, pero que cuando escuchó hablar al Che tenía una oratoria y tal pasión al hablar, que en ese momento y en ese instante supo que sería... Lo nombra el médico de la expedición que va a llegar a la isla para iniciar la revolución cubana poco tiempo después. José de Emparán, estamos caminando por la calle de José de Emparán. Esto me llama la atención porque es muy caprichosa la manera en la que son nombradas las calles de la ciudad. Muchas veces vivimos en calles que tienen nombres que no nos dicen nada, de personajes de los que no sabemos absolutamente nada. José de Emparán fue el ministro de Gobernación de Benito Juárez, fue gobernador de Veracruz, fue un liberal que combatió, que estuvo del lado del juarismo en los tiempos del Segundo Imperio, en las guerras contra los conservadores, en las guerras contra los monarquistas. Hemos pasado por ¿cuántos hoteles? Es increíble. No, cada cuadra hay un hotel. Un pequeño hotel. Para mí una de las grandes revelaciones de este recorrido es poder descubrir que estos hoteles existen precisamente, nunca lo había yo pensado, por la cercanía con la estación de Buenavista que tiene la colonia. Entonces era un lugar que recibía la afluencia de viajeros, de visitantes, de gente que venía a hacer negocios, que venía a comprar cosas, etcétera. Así es, y por eso, bueno, ya cuando Buenavista desaparece, se van quedando y se van convirtiendo lentamente. Aquí le dimos la vuelta completa a la colonia, estamos de nuevo en el Hotel Carlton. Fueron convirtiéndose lentamente en pequeños hoteles de paso. Por eso en cada pequeño callejón, en cada pequeña callejuela por la que nos metimos, había un hotel como oculto, como escondido. Y esa es la explicación. Para mí esa es la gran revelación de este programa. Es la colonia de los hoteles. Así como buscamos la calle, los gremios, todo esto, aquí está el gremio de los hoteles. Sí, es impresionante, muchísimos, ¿no? La cantidad de hoteles. Y bueno, hoteles de paso, ¿no? Me imagino que yo son creo que la cuando se cierra Buenavista, como te decía, quedan condenados al consumo de un público que ya es local, que ya no son los viajeros que llegaban. Y lo decíamos al principio, como un eco de la modernidad queda ahí en la marquesina del Hotel Carlton, el anuncio que dice TV a color. La marca al día de hoy. Te habla de todo un tiempo. Pero bueno, pues llegamos al final de nuestro recorrido. Estamos de nuevo en esta plazuelita donde vimos el busto de Julio Antonio Mella, donde está el busto de Gutiérrez Tibón, y al fondo un busto que se ha puesto dedicado al Che Guevara, precisamente en referencia a la cercanía de la casa en donde todo comenzó, como dice el mito de la revolución cubana. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Cintia, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Una buena caminata el día de hoy. Larga. Con el calorcito que ya está caracterizando en estos meses la ciudad. Y bueno, acuérdese de escribirnos al foco@proyecto40.com.mx o también de escribirnos a Twitter. Ustedes se han dado cuenta, siempre conectada cuando están viendo el programa, para recibir todos sus comentarios, sus propuestas. Estamos conectados, es @sinfrancesconi y @HDMauleón. Hemos recibido muchísimos tips, muchísimas sugerencias, muchísimas indicaciones de cosas que deberíamos atender, de lugares por los que debemos caminar y descubrir. Lo vamos a hacer todo. Ya nos invitaron a recorrer Tacubaya, San Ángel, la colonia San Rafael. Sí, Coyoacán. Se nos están abriendo en muchísimas perspectivas para nuevos recorridos. Por lo pronto hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.